Bienvenido a este video. Estaremos viendo una forma en la cual se puede trabajar con Responsive Design en CSS3 a través de Flex. Lo que nos va a permitir es organizar nuestros elementos de mejor forma. Aquí si vengo lo que sería mi contenido HTML, tendría un main con cuerpo, una sección, también se llama sección, y aquí dispongo de artículos. También tendría cada uno de ellos sus clases. Vamos a trabajar con sección y con sus artículos. En este caso, si yo quiero punto sección, como hemos dicho, es el contenedor global. Lo que puedo hacer es poner un background para que se note mucho mejor. Y voy a poner algo así de un color más o menos gris. Y acá tendríamos. También podríamos poner un padding simplemente para que se note mejor y un margin también de 20 píxeles. Si observamos, solo estamos recorriendo nada más que todo el contenedor en su conjunto. Ahora, cada uno de los elementos, pues también podríamos decir ahí en sección, son articles, así de en inglés más o menos relacionado a los artículos semánticos en HTML5, entonces igual lo estoy llamando como si sería más o menos una clase. Muy parecido, pero esto es una etiqueta como tal. Entonces lo que puedo decir es darle un background color cada uno de ellos y lo puedo poner, por ejemplo, anaranjado. Cada uno de ellos es anaranjado. También podría aprovechar para ponerlo un padding interno de lo que sería algo así de 10 píxeles y los mismos hacerlo un ancho algo así de 180 píxeles más o menos. Todos ellos estarían ahí. E incluso podría poner un padding nada más o en este caso un margen algo así de unos 5 píxeles. Muy bien. Acá simplemente para que se note. Si observamos tendríamos nuestra caja contenedora color gris y los 8 elementos internos. Entonces cuando nosotros queremos distribuir lo mismo, todos estos de manera adecuada podemos hacerlo mediante flex. Lo que vamos a hacer acá sería, por ejemplo, dentro de sección que es el contenedor, es donde comenzaríamos a poner los diferentes elementos. Entonces en display lo que digo es flex. Ahora cuando guardo vemos como todos estos se han organizado de esta forma. Y ahora al contenedor en su conjunto estoy dando estas características y no a los elementos individuales. Así que puedo poner un montón de propiedades y sus respectivos valores para comenzar a trabajar con esto. El primer elemento después del flex propiamente, y de hecho esto lo puedo poner así, sería para poder indicar que estos elementos se acomoden de mejor forma. Pondría aquí wrap así y sería flex wrap. Lo vamos a poner de esa forma, flex wrap. Entonces yo digo si va a ser o no va a ser. Si le diría que no, entonces todos los elementos se mantienen. Sin embargo, si le digo que rompan eso, ahora vemos cómo estaría organizado el mismo. Y para complementar el mismo, tendría que decirlo si lo que voy a querer es o no en columnas o en filas. Entonces, para el mismo tendríamos acá lo que sería flex direction. Entonces, yo le puedo decir que sea en columnas o en filas. Acá columnas o filas. Si le digo en columnas, se vería así. Si digo en filas, ahí vemos cómo estaría en filas. Prácticamente serían dos filas. Para aprovechar el mismo, acá podría dar un poco más de ancho a lo que sería acá los elementos de 180 o incluso aumentarlo el padding o el margen. Entonces le puedo decir que sea 190, se acomoda bastante bien, o 200. Muy bien, como vemos está acomodando bien, solamente que quiero que esto baje un poco. Si lo pongo así, ya ha bajado, ya coordina, el ancho está perfectamente y ahora nada más que tendríamos que ordenarlo. Muy bien, entonces esto lo estoy diciendo en fila. Aquí estaría dos filas.
no estamos diciendo en columna que serían 4. Aquí tendría que poner columnas, pero estas mismas se pondrían así, como estamos observando. Entonces, en una columna. Muy bien. Y lo voy a decir en ahí, row, en filas. Muy bien. Luego, aparte del mismo de la dirección, necesitamos una especie de alineación horizontal. Entonces, justify content lo puedo poner y le puedo decir ahí si va a ser a la izquierda, todos estos, o va a ser a la derecha o al centro. Estaríamos hablando horizontalmente. Antes de continuar, acá sí puedo un poquito más oscuro ponerlo esto, algo así como gris, para que se note un poquito mejor. Muy bien. Y también podría, no solamente acá, puedo establecer en sí el ancho. Aquí lo voy a poner un ancho de unos 1100 píxeles. Ahí. O 1200, que se acomoda bastante bien. Y también un alto de 1200 píxeles. Muy bien, entonces el ancho y el alto estaría. Entonces le estamos diciendo aquí que se acomode en contenido justificado. Aquí le puedo decir horizontalmente más o menos como un left a la izquierda que viene por defecto, o un right que sería a la derecha, o al centro, center, vemos cómo se alinea perfectamente. Incluso al principio también solemos decirle start, que sería aquí al principio, o al final end, que sería a la derecha. En nuestro caso podemos decir centro. Y no solamente horizontalmente, sino también verticalmente. Le puedo decir align content, ahí el contenido. Si le digo al centro, vamos a ver que ya no estamos hablando de horizontal, sino de vertical, y se ha alineado y estos elementos perfectamente se han acomodado, como estamos observando. Si le hubiese dicho align content, le hubiera dicho al inicio, ahí, pues el inicio es arriba, end al final, aquí estaríamos hablando. Muy bien, entonces lo puedo decir al centro. Muy bien. Luego, aparte del mismo, tendríamos para alinear cada uno de estos elementos, si sus contenidos respectivamente son así, entonces yo le puedo decir align ahí y le digo los ítems. Muy bien. También le puedo decir al inicio. Vemos cómo ahora nos están alargando, están respetando y se están alineando. Si observamos en la parte superior, cada uno de los elementos está manteniendo su cabeza acá, su título hacia arriba, están alineados todo eso. Similarmente de acá, el 5, el 6, el 7 y el 8 están alineados también en la parte superior de donde corresponde. Entonces no solamente al inicio, puede ser igualmente al final, están alineados todos esos en sus bases. También podríamos poner al centro, vemos que sus ejes de cada una de las cajas están alineadas. Y si quiero esa distribución a lo que sería de manera vertical, entonces lo pongo stretch. O incluso si anteriormente no hemos puesto nada, vemos que de todas formas se mantiene de esa manera. Entonces lo voy a dejar stretch y acá ahora se ve de manera más adecuada en este fondo gris. Entonces fundamentalmente sería esto para todo el flex container, para todo el contenedor en su conjunto, no de manera individual. Ahora vamos a ver de la manera individual, o sea, de cada uno de los elementos, podríamos hacer también manipulaciones. E incluso antes de continuar, aquí tenemos una opción en lo que sería este flex wrap. Acá teníamos el wrap reverse. Vemos acá estaría del 1 al 8. Si guardo acá va a estar. Ahora sí. Desde aquí, desde el 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desde acá. Muy bien, entonces estaría al revés. Hasta aquí. Muy bien.
Y si yo incluso lo pusiese acá en lugar de row, lo pongo lo que serían las columnas. Vemos acá, estarían similarmente abajo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Entonces, al revés. Vamos a poner ahí. Esto si cambiamos y modificamos, probablemente también se cambie, pero lo que queremos hacer notar es que todo esto estaría en su conjunto en esta caja gris que hemos puesto. Pero yo puedo decirlo que independientemente, acá hemos puesto cada uno de ellos, cada uno de estos elementos tienen su clase, uno, 2, 3 así, para mejor comprensión. Entonces yo puedo poner a uno de ellos o a todos ellos también, podría ponerlo dentro del artículo, no dentro de acá, no dentro de Flex Container, sino de Flex Items, o sea, los ítems individuales individualmente. Entonces si lo pongo individualmente, por ejemplo, para el 1, con su clase 1 estaría acá. Muy bien, esto no lo voy a poner reverse. Ahí, muy bien. Para el 1 solamente, o en este caso el 2 también puede ser, para que se note mejor. Muy bien. E incluso le puedo dar un background color diferente, como esto. Ahí. Muy bien. Este orange lo está modificando al artículo. En este caso, aquí, si lo quitase, se notaría este de aquí. Muy bien. Lo voy a dejar como está, pero vamos a prestar atención al 2. Muy bien. Ahora sí. Entonces, si yo le puedo decir que esto tenga otro orden diferente, por ejemplo, el 2 quiero que se venga al 1 y el 1 al 2. Entonces le digo order así y en grado de prioridad, por ejemplo, lo puedo poner acá. Del 10 para arriba vamos a poner para que sepamos cómo está funcionando. Claro que podemos poner desde el 1 hacia adelante. Muy bien, entonces le digo, este es el 10 y lo que sería a la clase 1, le voy a decir acá order que sea el 11. Muy bien, entonces si observamos ahora acá, todos estos están teniendo su grado de prioridad porque no hemos puesto orden, entonces vamos a utilizar números bajos, daría lo mismo. Acá puedo poner el 0 y acá puedo poner el 1. Muy bien, si observamos acá, el 2 sería correspondientemente el 0 y este sería el 1. O también podríamos poner acá lo que sería 1 y esto el 2 acá, y los otros tendrían grado de prioridad también. En el fondo tendría que cambiarlos cada uno de ellos para poder poner el orden. No olvidemos que tendríamos el 3 acá y luego tendríamos el 4, son 8 los cuales nosotros hemos creado, 5, luego 6, 7 y por último el 8. Muy bien, entonces en cada uno de esos pondríamos orden. Ahí podemos poner aquí también. Muy bien, entonces si primero quiero que esté acá el 2, entonces el 2 va a tener este grado de prioridad. Y las otras prioridades, por ejemplo, lo puedo poner 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora observamos, primero está el 2, luego el 1, luego 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por ejemplo, el 6 quiero cambiar con el 7, entonces le puedo decir acá, el 6 cambiaría su prioridad, ahí, el 6 con el 7. Ahora si observamos 5, después está 7 y luego recién 6. Lo que hemos hecho es cambiar el orden de los elementos individualmente a cada uno. No solamente eso, podríamos hacer mucho más. Por ejemplo,
alinearlo en la cual sería igual que este que hemos utilizado en la parte superior de Align, lo mismo que Align Items, pero en este caso de manera individual. Por ejemplo, el 1 lo podemos hacer. De hecho, esto lo puedo poner así para que esté más ordenado. Ahí. Muy bien. Entonces al 1 lo puedo poner así, Align Self. Muy bien. Y acá puedo poner todos estos que estamos observando. Y lo mismo que hemos dicho que utilizaríamos en Align acá. Items, lo mismo puedo ponerlo. Entonces, yo lo puedo decir, por ejemplo, que esté al centro o en la parte inicial acá. Lo voy a decir. Ahí. Vamos a ver. Acá. Vemos cómo lo hemos quitado eso y estaría en ese lugar. O el end también. Flex el. Ahí. Hacia abajo. Entonces, estamos manipulando su alineación. Si lo podemos decir vertical, estaríamos haciéndolo, pero del elemento individual. Entonces, igualmente, center, vemos que está al centro, acá, y si desean, podemos poner un background aqua para que se note acá, y este quitarle así. Muy bien. Este entonces estaría en relación a los demás. Muy bien. Estaría alineado donde corresponde. Muy bien, lo voy a dejar aquí. Esto estaría al centro. Puede ser también a forzarlo, aunque ya por defecto ya viene esa alineación de stretch. Muy bien, aquí. Entonces no tendría mucho sentido porque se está repitiendo. Lo puedo decir star acá. Muy bien, hacia arriba. Entonces lo hemos alineado cada uno individualmente. Otra de las cosas que podríamos hacer sería más o menos tratar el ancho de que sea diferente a los demás. Esto lo voy a dejar así para que simplemente se vea lo que estamos haciendo con el 1. Luego podemos poner el ancho con el flex. Ahí, flex grow. Muy bien. Entonces yo le puedo decir aquí en relación a los demás elementos que tenga, por ejemplo, 1.5 veces más grande que el resto. Y observamos cómo sería 1.5 veces más. Si lo damos dos veces, hasta ahí sería más o menos el límite porque la caja ya no lo está conteniendo. Si lo pongo algo así de 0.5, vemos que es la mitad de su ancho. Acá la mitad de su ancho, si lo ponemos 200, ahí, muy bien. Este es la mitad más de su ancho normal en relación a los demás. Si lo pongo ahí, que sería 1, una vez más, si lo pongo 2, pero la caja ya lo está limitando, no le está dejando a moverse mucho. E incluso lo puedo poner 150 para que ustedes vean esto, la diferencia. Entonces, acá del ancho, el alto también se ha cambiado de todo el elemento. Aquí puedo ponerlo 1300. Muy bien. Entonces la cuestión es este, el ancho individual lo estoy cambiando como una especie de porcentaje más o menos en relación a los demás. No solamente eso, sino también lo que puedo hacer sería, aquí lo voy a dejar a ver 1 o en este caso 0, que sería su valor por defecto. Luego podría poner flex ahí y screen ahí. Entonces, este me va a permitir que se encoja un poquito más en relación a los demás. Si lo pongo, por ejemplo, acá, lo voy a decir 10. Lo puedo decir en este caso era 1, no 10. Y o lo puedo poner lo doble que se encoja cuando nosotros vayamos a hacer la redimensión de esta ventana, por ejemplo, ahí. Si vamos a, si nos va a dar la oportunidad de ser mucho más flexibles, entonces este tendría que, lo voy a dejar esto así, hacerlo, lo cual es
cuando se haga mucho más pequeño, aunque está establecido. Este ancho ya está cerrado de acá, lo podemos cambiar también. El ancho, muy bien, ahora sí. Entonces, ese elemento en particular va a ser mucho más pequeño si el contenido lo permite, más de lo normal. Entonces, si va a ser más ancho, pues ya tenemos lo que acabamos de indicar, esa propiedad de Flex Grow. Pero el screen acá, este de shrink, se cogería mucho más de lo normal. Entonces es como a la inversa del grow que acabamos de ver. Se haría un poquito más pequeño. Muy bien. Acá nos está notando mucho. Estamos utilizando otra resolución de pantalla. Muy bien. Ahí. Ok. Entonces, aparte de eso, también tendríamos un tamaño inicial para el 1. Un tamaño inicial. Podemos decir flex basis, así. Y le puedo decir que el tamaño inicial sea de unos 50 píxeles. Entonces, si observamos al principio sería 50 píxeles y a medida que va aumentando también el tamaño. Entonces no se queda así, va aumentando y de hecho esto lo puedo decir así, lo doble y iría aumentando un poco más. Al principio sí estaría la dimensión como corresponde, pero incluso aquí le puedo decir, en lugar de esto, lo voy a poner que se agrande un poco más, casi lo doble, ahí. Muy bien, entonces aquí, si observamos al principio, es bastante angosto esto, 50 píxeles es el valor mínimo, pero a medida que voy haciendo más grande, vemos como este uno como le hemos dado la orden de que sea hasta lo doble de los demás, pues ya se acomoda. Pero al principio no. Al principio vemos que solamente llega máximo a los 50 píxeles. Eso es también para cada uno de los elementos individuales. Básicamente todos estos son los que necesitaríamos saber, todo esto que hemos indicado aquí y aquí para trabajar mejor nuestro contenido para Responsive Design.